Entonces iniciamos. Bien, acuérdense que esta primera sesión es justamente sobre cómo se aprende un segundo idioma. Entonces yo les pregunto, ¿cómo es que se aprende? ¿Qué se necesita? ¿Cómo se aprende? Yendo a estudiar, escuchando videos en YouTube, yéndome a un país, ¿no? De pronto yéndome al país y ya, bueno, aprendo casi a la fuerza, por necesidad. ¿Cómo es que se aprende? ¿Qué les comparto? Voluntad y mucho interés, y por supuesto. ¿Qué más? De pronto también dependiendo de la edad, ¿no? Yo le pregunto, cuando les pregunto yo a mis alumnos que tengan edad, cuando son diferentes edades, ¿no? Uno le pregunta, sobre todo en la primera clase, ¿no? Cuando se presentan o hacemos alguna dinámica, ¿no? ¿Por qué estás aprendiendo inglés? ¿No? O, ¿cómo vas a hacer para aprender? Y por ahí te dicen, no, esto, ¿no? De que hay intereses, tienen una motivación, de que te dicen, bueno, es que por la universidad, ¿no? O es que por el trabajo. Cuando son más pequeños son más sinceros. Bueno, es que mi papá me matriculó, ¿no? Entonces, en verdad están yendo por otros temas, pero sí, de esto del interés, ¿cierto? De la voluntad, de repente variará de acuerdo a la edad, ¿no? Pero cuando son pequeños es distinto, pero por ahí me ponen escuchando música en ese idioma, ¿sí? Practicando, los niños pueden aprender más rápido un idioma, plasticidad cerebral, exacto, el interés y empeño. Así es, hablándolo, me dicen por acá. Vean. Acá yo les comparto nombres que de repente algunos, si lo han escuchado, lo han estudiado. Hablar del aprendizaje de un segundo idioma, esto ha sido estudiado definitivamente entre lingüistas, psicólogos, psicolingüistas, ¿verdad? Como está Chomsky, Vygotsky, Steven Krashen, Piaget, Oswald y Abraham Maslow, ¿no? Entonces, estos perdón. Entonces, desde sus ramas han abordado diferente, ¿no? Hablamos desde la lingüística, ahora desde la psicología. Entonces, cada uno tiene sus teorías, postulados de cómo se aprende un idioma, un segundo idioma, ¿no? Entonces, es importante saber qué postula cada uno, a qué se refiere cada uno. El día de hoy vamos a mencionar un par de ellos. Una de las teorías que ellos ¿no? Investigaron en su momento, mostraron resultados, interés en que, ¿no? ¿Cómo es que se llega a eso? Me acuerdo Chomsky, es un famoso lingüista, eso pues, lo aprendí y lo estudiaba en la época que estudiaba traducción, por ejemplo, ¿no? Entonces, perdón, ay, por eso. ¿Y qué nos decían ellos? Una de las que se planteaba es, como también les mencionaba hace unos minutos, ¿no? Esto de adquisición versus aprendizaje. Es importante tener claro la diferencia de estos dos términos, porque en efecto no son lo mismo y suele confundirse. Acá ¿qué será la adquisición y qué será el aprendizaje? ¿En qué se diferenciará? Si ustedes pueden poner ahí en el chat. ¿A qué nos referimos con adquirir un idioma o una lengua, en este caso, con aprenderla? ¿En qué se diferenciará? Yo digo que acquisition es cuando lo has logrado automatizar, y aprendizaje es cuando solamente lo aprendes, pero no lo automatizas todavía. Ok, exacto, muchas gracias, Viviana. Sí, por ahí vamos, a ver, los leo. Ay, perdón, se me fue, ya se me fue. Por ahorita me levanto del chat antes de mostrarles. Si quiere por experiencia, me ponen por ahí en el chat. Exacto. Lo que va a variar en cómo se da la adquisición de aprendizaje es el tipo de proceso, ¿no? Que sucede internamente, como por ahí lo dicen. Sí, Diana. Sí, adquisición se podría decir es cuando una persona, como los niños, ¿no? Por ejemplo, cuando adquieren el idioma español, están mucho expuestos a ello. En cambio, el aprendizaje es cuando ya se trata de, tú imaginemos que hablas inglés y quieres aprender español, ¿no? Eso podría ser las dos diferencias. Correcto, muchas gracias. Exacto, sí, es el tipo de proceso en que se da, ¿no? La adquisición es este proceso que está a nivel subconsciente y el aprendizaje es un nivel consciente. Y el ejemplo perfecto es el de cuando nosotros estamos aprendiendo a hablar, ¿no? Cuando el humano, ese bebé, ese pequeñito comienza a hablar, ¿no? Y es esa lengua materna,
dependiendo, pues, supongamos acá, ese es el español, entonces ahí se da ese proceso subconsciente, que es justamente la adquisición, ¿no es cierto? Que no está yendo al aula a aprender con un profesor, con un cuaderno, con los libros, no, o sea, de manera, como también pusieron ustedes en el chat, de manera natural, de su entorno, de cómo papá, mamá los estimule, ¿no es cierto? Y todas las personas cercanas a este pequeño, ¿no? Le conversen. Y por lo que ve en su entorno, por supuesto. Entonces, a eso le llamamos adquisición. Y claro, el aprendizaje ya será lo que requiere, ¿no?, la presencia de un docente o de un adulto que monitore, guíe, enseñe, recursos, materiales, etc., ¿no? Entonces, así como la lengua materna se da mediante el proceso de adquisición, una segunda lengua puede darse también, ¿no es cierto? Desde la adquisición o desde el aprendizaje. Por ejemplo, en los hogares que son bilingües o multilingües, ¿no? Papá, mamá son diferentes nacionalidades, o imagínense que a eso súmenle que viven en otro país, como que 3 nacionalidades en una, van ellos, o los pequeños van adquiriendo una lengua materna, por así decirlo, pero también puede ser 2 lenguas, ¿no?, de papá y mamá, o aquella que utilicen en el colegio, ¿no? Y se hace también de una manera subconsciente. Bien, entonces, esa es la primera, la adquisición y el aprendizaje, ¿no? Son los términos diferentes que se le dan. Y que, ojo, que no es que existe una y la otra ya no. No, se va a dar en ambos generalmente, ¿no? Pero esa es la diferencia en los procesos que se dan a nivel interno. Bien, otra de lo que explica cómo se da ese aprendizaje de una segunda lengua es la teoría del input. De repente lo hayan escuchado, que es quien lo postula Steven Krashen. Bien, él se refería que con este input, aquello que todo que reciba, ¿no es cierto?, ese cerebro, ¿no?, okay, what we hear, what we read, ¿no?, todo esto que venga de su entorno, estará ayudando al cerebro a tener, ¿no?, cierto, ese vocabulario, esa gramática, esa pronunciación, etcétera, ¿no? Entonces, como que un poco también por ahí pusieron en el chat, ¿no? Es, sí, viajar, conversar, tu entorno te va ayudando en este proceso del aprendizaje del idioma. Pero puede pasar, ¿no? No sé si por ahí tenemos conocidos que sí, ya inclusive más adultos viajan a un país de habla inglesa, pongámoslo, y claro, ante la necesidad y por el mismo input, porque están rodeados de todo en inglés, además conversan con personas en inglés, y sí, probablemente desarrollen eso, se puedan comunicar en inglés, pero no sé si le ha pasado, conocen a alguien que puede ser que sí, años conversan, pero de pronto tengan que redactar un documento formal, supongamos, ¿no? Tienen que hacer una carta, un documento formal, y es ahí donde ya entra a tallar esto del aprendizaje, porque, ok, hay que saber una gramática, hay que saber qué frases utilizar en un texto formal en inglés, ¿no es cierto? Entonces, es como que uno con otro, ¿no? Uno con otro y suele pasarles muy a menudo, ¿no? Entonces, eso es lo que explica la teoría del, ¿no?, aquello que reciba, que ese cerebro va teniendo. Ahora, claro, la idea es que este input sea pues el adecuado para que les permita, por supuesto, aprender desde lo adecuado. Y otro más que está por aquí. Es esta teoría sociocultural del desarrollo cognitivo. Es un nombre largo, pero es que por ejemplo, desde el lado más de la psicología. No sé si también lo han escuchado, que lo postuló Vygotsky. ¿Se han escuchado sobre Vygotsky? Es un psicólogo que de hecho, incluso dice que sus investigaciones llegaron hasta un punto para que es un psicólogo que además falleció bastante joven, ¿no? Entonces no pudo seguir con sus investigaciones, pero los demás, ¿no?, científicos, etcétera, lo cogen, ¿no?, para ahondar en sus teorías y demás. Esa teoría explica también cómo se da el aprendizaje, que es donde sale este famoso zona DP, no sé si han escuchado la cita DP, la zona de desarrollo próximo, ¿no? Y que lo que refiere, como ven esta gráfica, es que la persona, el menor o ese individuo, puede ser no solo un niño, sino también alguien más grande, ¿no?, está todavía en este círculo amarillo, ¿no? La idea es ir de afuera hacia adentro, ¿no? Este círculo amarillo, que es donde todavía no sabe hacer algo. Supongamos, ¿no?, hablando propiamente del inglés,
uno sabe hablar en inglés, o uno sabe escribir en inglés, etcétera. ¿Bien? Para pasar al círculo verde que está en el centro, aquello que puede ser con ayuda, ¿no? Entonces a eso nos referimos con la presencia de otra persona más, que puede ser este docente, este profesor, ¿no? A aquel otra persona, ¿no? O compañero, amigo que le enseñe, ¿no? Alguien que sepa más que uno. Entonces aquí en esta zona es justamente que se da esto del andamiaje, el scaffolding. Esa es la labor, en nuestro caso, docentes, que hacemos con nuestros estudiantes, para que ellos finalmente lleguen a este círculo azul y lo puedan después realizar solo, ¿no? Entonces Vygotsky explicaba que para el aprendizaje es importante, ¿no? El estar rodeado con otras personas con mayor capacidad que uno para que nos enseñen, nos retroalimente y ya finalmente hacerlo solo, ¿no? Que básicamente la labor, como les decía, del docente, ¿no? Entonces esa teoría es la que plantea Vygotsky y cómo así se da justamente en la enseñanza del inglés como una segunda lengua, ¿no? O sea, ayudarlos para que después ellos ya solo se comuniquen oralmente, de manera escrita, etc. Bien, entonces tenemos ahí la diferencia entre adquisición, aprendizaje, la teoría del input que planteaba Krashen, ¿no? Y en el caso de Vygotsky, ok, no se trata solamente que recibas de tu entorno, no solamente que lo escuches, que lo leas, que lo veas, sino también de la ayuda, la guía de alguien más, que sepa un poco más que tú para que te ayude y te enseñe, ¿no? Y finalmente tú lo logres, ¿no? Eso es lo que planteaba él. Bien, entonces, pasando de esas teorías o estudios realizados, repito, entre lingüistas, psicólogos, etcétera, tenemos esta otra forma de cómo se aprende un segundo idioma, que además es el enfoque que plantea la currícula de aquí de nuestro país, de Perú, ¿no? Si ustedes realmente también no sepan si trabajan, ¿no es cierto?, en colegios, profesores de guía de colegios, la currícula que el maestro Minedo plantea para la enseñanza del inglés como segunda lengua es bajo el enfoque comunicativo, ¿no? Uno debería enseñar en las aulas bajo este enfoque, ¿bien? ¿Y qué es eso? Perdón, en el chat. Sí, habrá un link de asistencia que se pasa a casi al finalizar la sesión, ¿sí? Me lo han copiado los chicos de EduRed, así que no se preocupen, yo lo copio en el chat más adelante, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué plantea este enfoque? Basarse en situaciones cotidianas, que están centradas en el alumno, una motivación intrínseca, mayor interés. Situaciones cotidianas. No olvidemos que un idioma, una lengua es para poder comunicarse, ¿no es cierto? El fin de aprender una lengua es poder comunicarse en ella, ¿verdad? Entonces, partimos de situaciones del día a día, de situaciones tan cotidianas, llevándolas al aula para que así pues desarrollen, aprender el vocabulario, frases, preguntas, etc., ¿no? Desde ahí se plantea. Eso, por ejemplo, yo cogía esa parte del enfoque comunicativo para probarlo yo con mis propios estudiantes, en situaciones que estábamos viviendo por productos de pandemia, ¿no? Entonces yo tenía, por ejemplo, enseñar clases de alumnos niveles de pronto intermedios altos, ¿no? Y partíamos de justamente una situación que estábamos viendo con el tema del virus y demás restricciones. Y, por ejemplo, notar que chicos que de pronto debían tener un nivel intermedio alto, tenían problemas para comunicarse sobre algo tan cotidiano que estábamos viviendo, que era la pandemia, el virus y demás, ¿no? En el sentido que no sabían expresarse en inglés sobre las cuarentenas, sobre las restricciones, ¿no? Desde no tener vocabulario para eso, desde no poder desarrollarse, algo que lo teníamos mañana, tarde y noche todos a nivel mundial. Me acuerdo los primeros meses de la pandemia y en clases por ahí salía el tema o ¿no? alguna actividad, y era tan sencillo de preguntarles a los chicos, okay, what's the meaning of COVID? Can you tell me what COVID is? Y se quedaban como que, ¿no? Todo el mundo, sí, la COVID o el COVID, pero les preguntabas, porque COVID además está en inglés, ¿cierto? Es un acrónimo que está en inglés. Entonces era como que no sabían, ¿no? Por más que era una situación tan cotidiana como que sé que toditos estábamos viviendo, en que además la información venía precisamente en inglés. Entonces, ¿no? ¿Por qué no sabían qué significaba COVID? La palabra está en inglés. Entonces, ¿qué estaba fallando ahí?
¿verdad? No sé si el propósito de aprender un idioma, en este caso, aprender el inglés, es para poder comunicarme en el idioma, pero en una situación tan cotidiana, no lo sepan, o por ejemplo, yo las mandaba a trabajar en grupos, ¿no? Some speaking time, speaking exercises, y querían explicar qué estaban haciendo esos días, y no sabían cómo decir cuarentena, no sabían cómo decir aislamiento social, o incluso descanso médico, ¿no? Entonces, eran situaciones altamente provechosas para poder lograr el aprendizaje tanto de vocabulario, frases, etcétera, ¿no? El tipo de preguntas que hay que hacer, vocabulario sobre incluso los síntomas, ¿no? Cojo el COVID porque fue algo que nos sucedió por bastante tiempo y como decíamos, era algo que teníamos mañana, tarde y noche, y en mi caso, no sé si de pronto ustedes despertaba con sus estudiantes, porque no sabían, ¿no? No sabían. O antes de la pandemia, me acuerdo mucho en mis clases presenciales, ¿no? Chicos de cierto nivel y que no sabían cómo se dice la palabra compartir, ¿no? How do you say compartir in English? Y uno dice, pero compartir es algo tan cotidiano como encontrarlo en las redes sociales, ¿no es cierto? Y porque en unas redes sociales lo que hacen es compartir contenido. Entonces, y no sabía, ¿no? Entonces, es partir desde ahí, desde lo más cotidiano de su everyday life, ¿no? De su everyday life, porque eso les permite justamente comunicarse, ¿no? Es otro de este enfoque. Como dice, centrarse en el alumno en el sentido de que también esté enfocado en sus propios intereses. Nosotros sabemos que si estamos enseñando a jovencitos, de pronto los contenidos, o si utilizamos no sé, ¿no? Canciones o textos para desarrollar algún tipo de, ¿no? O sea, listen, speak, etcétera, vamos a buscarle algo que esté acorde con ellos, ¿no? Porque debemos centrarnos en ellos, para que esto además también genere mayor motivación, mayor interés y captar mejor su atención. Y esto, por supuesto, va desligado a lo que era la educación tradicional, antigua, que de repente ustedes y yo hemos aprendido hace algunos años. Hemos llegado incluso, yo lo he notado, más aún en estos años, bueno, como profesora, ¿no? Que mis alumnos llegan a mí a aprender el inglés porque en el colegio no lo aprendieron, o porque salieron del colegio odiando el inglés, ¿no? Incluso los profesores de inglés hemos llegado a ser ya puestos al mismo nivel que los profesores de matemática, que suelen ser los más odiados del colegio, ¿no? Y te cuentan, y si uno conversa con sus alumnos, hablo en caso que de pronto no sean de colegio, ¿no? No estén en el colegio, y tengan las peores memorias, o si son alumnos adultos, ¿no? ¿no? Y me acuerdo de tal profesor, tal profesora, que pasaba esto, pasaba lo otro, nos avergonzaba, nos decía que no, hace menos gritar, es más la atención, porque era un enfoque bastante, pues, bastante vertical, ¿no? Bastante adultocentrista, ¿no es cierto? Era el teacher que, bueno, yo sí sé, tú no sabes, lo que yo digo está correcto, lo que tú dices está mal, ¿no? A tu primer error te corrijo, y si no te avergüenza. Entonces, todas estas cositas, que además va ligado con la disciplina positiva en el aula, calan en clases como por ejemplo del inglés, ¿no? Entonces podemos tener chicos que al fin y al cabo acaban el colegio, pero en verdad odian el idioma y no aprendieron nada y después necesitan inscribirse en otro sitio para poder aprender, ¿no? Con esos mismos sitios también, justo se toparon con un profesor o una profesora que era todo lo opuesto y no aprendieron nada, ¿no? Entonces eso también parte de este enfoque comunicativo. Nada, esta motivación intrínseca, que sean ellos mismos, como ustedes lo pusieron en el chat, ¿no? Que entre ellos el querer aprender, el querer saber, qué genial es poder comunicarte y entender otros idiomas, ¿no? Es que encima más de uno, es más, creo que hoy ya la tendencia va a eso, ¿no? Incluso más de un idioma, ¿no? Aparte de tu lengua materna. Entonces, que ellos es encontrar, y nosotros como docentes, eso es también nuestro rol, ¿no? Que sientan esta motivación y estas ganas de aprender, y que eso va muy conectado precisamente con la neurociencia, con la neuroeducación, porque lo que encuentra la neuroeducación es esto, que un cerebro sin emoción no aprende. Un cerebro necesita estar rodeado de emociones positivas, o que requieran más bien en ambientes que generen estas ganas de aprender. Y es todo lo contrario, es un profesor autoritario que encima vergüenza, que encima, ¿no es cierto?, no acompaña, etcétera. A nivel cerebro estamos pues viendo todo lo contrario, y lo que vamos a lograr es bloquear el aprendizaje en esos chicos, ¿no?
Y por supuesto la interacción, ¿no? Si el fin es poder comunicarse, tienen que hablar el idioma, ¿no? Tienen que hablarlo, conversarlo con el compañero, en grupos, ¿no? Buscar momentos de la clase en donde ellos den sus puntos de vista. A veces pasa que, claro, como todos profesores tenemos que cumplir de pronto con un sílabo, ¿no? Con una currículum, una planificación, o si usamos los libros, tenemos que terminar tal libro. Sí, es parte de nuestro trabajo, pero no olvidar que lo que más necesitamos es que ellos hablen, que conversen, ¿no es cierto? De manera presencial esto era mucho más fácil que hacerlo virtual. No sé, ustedes coméntenme en el chat si están ya enseñando presencial o todavía siguen en virtual. En mi caso yo todavía sigo virtual, imagínense. Entonces, esto yo lo encontré bastante challenging, ¿no? Que lograr que mis alumnos interactúen entre ellos. O sea, conmigo en una clase abierta, sí, activan micrófono, conversan desde su punto de vista. No siempre es así, ¿no? Porque uno cree que de repente la virtualidad va a facilitar, ¿no? Bueno, no hay nadie aparentemente te está viendo, pero no encienden micros, no encienden cámaras, entonces esto era lo challenging de este aprendizaje a nivel virtual, ¿no? O los pones con la herramienta de Zoom, los pones en grupos y uno va a monitorear, va a escucharlos y no están conversando, no interactúan, no quieren hablar. A mí me va a pasar muchas veces que tengo que cortar mi clase, y es importante también que lo hagamos, porque si ellos no saben, sobre todo dependiendo de la edad, ¿no? No aprovechan esos momentos, yo les pregunto siempre, ¿no? Okay, apart from the class, where else do you speak English? Do you speak English with your family? Do you speak English at work? ¿No? Para que sepan, y se quedan como que, no hablas con inglés en ningún otro lado, no lo hablas en el trabajo, no lo hablas en la familia, en tu familia nadie más sabe inglés. ¿Dónde vas? Si no es con tus compañeros de clase, pero si además no aprovechan esos momentos, entonces acabarán el año escolar, el ciclo, el semestre, etcétera, y ese alumno o estudiante no va a poder comunicarse de manera oral en el inglés, ¿no? Entonces, es nosotros provocar, por supuesto, decirles que si no hablan, no solamente por la nota, por aprobar, etcétera. No, llegado el momento, viajan, se encuentran con alguien, o le ofrecen una entrevista de trabajo en inglés y no van a poder interactuar, no van a conversar, porque todo el tiempo atrás no se preocuparon en hacerlo, ¿no? Porque no, de repente no ven más allá de. Y aparte de más, si son jovencitos, peor, ¿no? Como que no les llega, ¿no? Si podemos decirlo de alguna manera. Pero no, debemos provocar que existe esa mayor interacción. Entonces, a lo que iba es que si tenemos algunos minutos y vemos que no termina este libro, pero la clase fue bastante provechosa porque conversaron genial. Eso a mí me ha pasado muchas veces, que sí, ya vamos a ver cómo adecuo, adapto los ejercicios de mi libro, pero siento que esta actividad, porque encima el tema se prestó, la situación, las preguntas, etcétera, y la gran mayoría de mis alumnos estuvieron conversando, hablando, dando su punto de vista, perfecto. Yo siento que es una clase mucho más aprovechada, ¿no? Que de pronto perdón. Perdón. Okay. De haber estado haciendo los ejercicios del libro, supongámoslo, ¿no? Entonces, eso, también no porque no terminé algo, no. Lo importante es que interactúen, que conversen, que lo hagan en inglés. O también que estén en esos momentos en que, ¿no? Y si no son más pequeños y quieren conversar con el amiguito, ok, yo siempre me acuerdo les decía a mis alumnos pequeñitos, ¿no? Perfecto, chicos, acabaron su ejercicio, conversen, pero hagan en inglés. ¿No? De pronto van a hablar de lo que hicieron el fin de semana, lo que van a hacer en Navidad, en sus vacaciones, háganlo en inglés. Yo les dejo que hablen, me acuerdo que siempre les decía a los chicos en presencial, ¿no? Conversen en inglés. Entonces también los motiva porque van a querer hablar con el amiguito de esos minutos, pero que lo hagan en inglés, ¿no? Entonces, de eso se trata el enfoque comunicativo, que además es el que se busca a nivel curricular según el Ministerio de Educación aquí en Perú, ¿no? Bien, entonces sigamos pasando a las siguientes partes. Permítanme. Entonces, cuando hablamos justamente de aprender un segundo idioma, y por ahí creo que también lo pusieron en el chat, existe un starting point. Acá en esta flecha, ¿no? He de diferentes etapas de la vida, desde babies, young learners, ¿no? La primera infancia, donde está en jardín en la primaria,
los teenagers o adolescents y por supuesto ya los adultos. ¿Bien? Vamos a hablar de aprender un segundo idioma. ¿Cuándo será ese mejor momento? Si lo ponen ahí ustedes en el chat. ¿No? Imagínense, no sé si también han pasado ustedes profesores pero puedan preguntar, ¿no? ¿Cuál es la mejor edad para que mis hijos aprendan inglés? ¿No? ¿Cuál es la mejor edad? ¿Qué nos dicen? A ver, los leo en el chat. Me ponen desde 3 años, cuanto más joven mejor. Desde niños. Cuando son niños, así es. Y como todo, ¿no? Como todo tipo y área de aprendizaje, y esto lo sabemos gracias justamente a los estudios del cerebro, todo mejor es del pequeñito, ¿no? ¿Por qué? Porque la explicación es porque el cerebro, ¿no? Además esta frase que usamos mucho, ¿no? Son como esponjitas, porque los niñitos son esponjitas. En efecto, exacto, porque el cerebro, sobre todo en los primeros 6 años de vida, están con una cantidad increíble de sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? Las conexiones neuronales, ¿no es cierto? Que es lo que justamente responde el aprendizaje. La cantidad de sinapsis que se dan en los primeros 6 años de vida no se repiten en ninguna otra etapa de la vida. No se repiten. Pasado ese momento, no se van a repetir la misma cantidad de conexiones neuronales. ¿Bien? Por eso que son esponjitas, ¿no? Como se le dice. Es más, y si lo alargamos, hablando también a nivel de neurodesarrollo, el 80% de aprendizajes o de periodos críticos, que es lo que vamos a ver más en la siguiente sección, de periodos críticos, no solo en aprender una lengua, en todo aprendizaje, ¿no? El desarrollo moral, aprendizaje en matemáticas, el aprender a hablar, ¿no es cierto? El de deporte, etcétera, tienen periodos críticos, ¿no? Así, por ejemplo, cuando decimos, ¿cuándo es la edad normal para aprender a hablar? 2 años, 3 años máximo, ¿no? Si un niño tiene 3 años y medio y no habla, red flags, algo está pasando, porque un niño de 3 y medio no habla, ¿no? Porque su periodo crítico es entre los, ¿no es cierto?, año y medio, máximo 3, máximo. Entonces, los mismos periodos críticos existen para todo su aprendizaje, ¿bien? Un niño de 4 o 5 podrá aprender a hablar si no habló, sí, pero ¿qué va a requerir? Intervenciones psicoeducativas, terapias, muy probablemente no va a ser lo mismo, ¿verdad? Lo mismo con el aprendizaje en un segundo idioma, y como todo tipo de aprendizaje. Entonces yo le decía, si los 6 primeros años de vida es donde las cantidades de sinapsis están así exponencialmente y no se repiten en otra etapa de la vida, es hasta los 12 años de edad, que se le conoce incluso como la edad de oro del aprendizaje. No sé si ustedes han escuchado. La edad o la etapa de oro del aprendizaje son los primeros 12 años de vida. Porque es ahí donde se consume el 80% de periodos críticos. Por eso que cuanto más jóvenes somos, mejor, ¿no? Ahora, ¿esto se refiere a que de adulto no va a ser posible? No, porque ustedes también por ahí lo mencionaron en el chat, y el término correcto es la plasticidad cerebral, o neuroplasticidad, que nos permite, y por eso también está otra frase, nunca es tarde para aprender. También, su razón está justamente en el desarrollo del cerebro. Son otros elementos que entran a tallar y lo vamos a ver más adelante cuando hablemos sobre las diferentes edades. ¿Bien? Entonces, estos starting points, si bien predijimos desde niños pequeños, incluso desde antes, desde bebés, desde muy chiquititos, ¿no? Que pueden ir aprendiendo su lengua materna, si es el español, pero también el inglés, ¿no? Entonces, y dependiendo, si es además si es una familia bilingüe, evidentemente tendrán de pronto los 2 idiomas más naturalizados, ¿no? Incluso un papá le habla un idioma, el otro papá de otra nacionalidad del otro, ¿no? Pero, y si no, porque no le enseña. En mi caso, yo soy mamá, además, tengo 2 hijos, uno de 6 y una de que está por cumplir 3 añitos. Entonces ya incluso desde la pancita, me escuchaban, evidentemente, hablando inglés, dictaba clase y el entorno del inglés. Y desde que mis hijos nacen, y parte de las cosas que también la compraba en la casa, material, etcétera, era el inglés, ¿no? O la música, videos en YouTube, etcétera, también en inglés. Entonces, desde muy chiquitos ya los estamos acostumbrando a que desarrollen la habilidad auditiva y capten mucho mejor para que diferencien mucho mejor los sonidos. Ahora, hay una investigación, ¿no?, que se encontró justamente de estudios a bebés y cerebros y demás, que, bueno, antes de eso, ustedes saben, o no sé si saben, que de hecho uno de los sentidos
que se desarrolla primero, incluso en la gestación, es lo auditivo, ¿no? La audición, eso se genera desde de la gestación, por eso uno le dice a la mamá, ¿no? Háblale a tu hijito, o háblale, conversen, etcétera, sonidos. Bien. Y se encuentra que los bebés, desde los 3 meses de edad, podían ellos diferenciar los diferentes acentos, los diferentes idiomas. Imagínense. ¿Y esto por qué? Claro, evidentemente no vamos a ay, este es alemán, este es inglés, este es español. No, sino que cuando le hacen estudios al cerebro, o sea, la neurociencia se basa en resonancias magnéticas, en ciertos encefalogramas, estudios de la actividad cerebral, eye tracking, es otra de las pruebas. Entonces, cuando se estudian los cerebritos de estos bebés y los exponen, ¿no?, a que escuchen diferentes idiomas, encontraron que el cerebro activaba diferentes áreas cerebrales al escuchar diferentes idiomas. Entonces, por eso que llegan a la conclusión que desde un bebito podía ya, ¿no?, entender, su cerebrito entendía que eran diferentes acentos, imagínense, ¿no? Entonces, por eso que sí. Es más, si tenemos bebés en casa, o si por ahí nos preguntan de muy chiquitos, si nosotros somos docentes y tenemos hijitos, no, vamos a tener bebés, aprovechémonos y hablemosles con ellos en inglés, cantémonos en inglés, o les enseñemos vocabulario en inglés, ¿no? Porque eso va a ir ligado después a su pronunciación. Entonces, lo que vienen así chiquitos, ¿no? Y a veces esto te dicen los alumnos adultos o más grandes, ¿no? Un niño de 5 años te puede hablar súper bien, te pronuncia mejor que tu alumno adulto que va estudiando ya más de un año, ¿no es cierto? Entonces, perdón, Ana, sí, dime. Ay, perdón, se me apagó mi audio. Si no decía, si no lo van poniendo, lo ponen en el chat sin problema alguno, sí, yo voy leyendo sus comentarios o preguntas. Les decía, entonces, empezar desde muy bebés en enseñarles el vocabulario, ¿no? E iba que, pues, un niño de 5 años, a mí me tocó enseñar en un momento un grupo de niños de 5 o 6 añitos, y tenía un niñito de 5 que además el papá me parece que era nativo y hablaba en inglés, y esta criatura hablaba, pero uff, mejor que mis alumnos intermedio alto, imagínense, ¿no? Y era un niñito de 5 que había aprendido básicamente en el hogar, ¿no? En el hogar. Estaba entrando, me acuerdo, su mamá me dijo, en verdad es para poco ayudarlo con ciertas palabras, pero en verdad él habla, y cuando lo escuché, ese niño estaba ahí, pero para enseñarnos a todos, ¿no? Sí, o Ana, sí, ponlo en el chat si no te preocupes. Por ahí me pone, Dari, un bebé de 1 año y 4 meses, está escuchando la canción en inglés, escucha muy bien. Exacto, sí, o sea, y además los materiales que hay en YouTube y demás en inglés, pues, miren, yo les cuento también, si me permiten comparar mi experiencia, porque una cosa son las teorías, ¿no? Lo que te diga la ciencia, lo que encuentres en el libro, lo que encuentres en la teoría, y otra cosa es a la práctica. En mi caso, es mi teoría aprendida, pero lo que más veo en mi práctica en mi día a día con mis hijos, que además yo comencé a educar en casa. Y niños que tenían 1 año y medio, que iban hablando, o te podían contar los números en español, en inglés, o los colores, y no, y tienen ya la pronunciación. La idea es esa, porque para que vayan creciendo y puedan ya tener interiorizado los fonemas, ¿no? Las correctas pronunciación, ¿no? Para que después, llegado el momento, puedan ellos desarrollarse, hablar y estar en contacto. Entonces, es más, es uno de los mitos, neuromitos, que se creía en un momento que no hay que enseñarle otro idioma hasta que aprendan hasta que aprendan su lengua materna. ¿Por qué? Porque se van a confundir, te decía. Y es un mito, en realidad eso no sucede así, ¿no? Es más, los beneficios a nivel cerebral, olvídense, lo vamos a ver más adelante. Entonces, si desde ya tienen opiniones en casa, si les preguntan, nosotros como inglés, aprovechemos, convertémonos, ¿no? Contarles y hablarles en inglés. Bien, por ahí la pone, mi hijita expediente escuchaba canciones, sí, ellos lo hablan, cantan, y se aprenden temas. En caso de mi hijo se aprendió, justo en pandemia nos coge cuando mi hijo el mayor tenía 3 para cumplir 4 años, y fue en inglés que se aprendió el sistema solar,
él venía y me hablaba sobre los planetas enanos en inglés, y yo ni siquiera lo sabía ni en español, y él venía y me contaba en inglés, gracias a la música que aprendí después de los libros, ¿no? Se aprendió el sistema digestivo, el sistema respiratorio en inglés. Entonces, ¿hubo una profesora con él, una clase? No. Hubo que yo, ok, hijo, vamos a sentarnos y vamos a aprender ahora sobre el... No, fue gracias justamente a este input, ¿no es cierto? Le aplicamos un poquito ahí de, de lo que decía Vygotsky, porque ya en mi caso yo entraba a tallar para hacer, ¿no? Ayudarlo de pronto con alguna palabrita o enseñarle algo, y más aún motivarlo, yo ya le compraba algún libro, material. Entonces, imagínense, ¿no? Imagínense, muy pequeñitos van desarrollando, y porque además le llama la atención, ¿no? Y a medida que van creciendo, por ejemplo, los videojuegos. Los videojuegos es una herramienta que generalmente también les ayuda mucho en el aprender un segundo idioma, ¿no? Entonces, es realmente muy importante, y es un mito esto de que no, mejor uno y después el otro, más pequeño, mejor, ¿sí? Y bueno, si hablamos de esta etapa importante, porque nos ayudamos a diferenciar este tema de los sonidos, que justamente la edad tiene que ver, y lo vamos a ver, esta es la tercera sesión donde vamos a tocar esto de las edades, porque por ejemplo a un alumno adulto le cuesta mucho pronunciar algunas palabras, ¿no? Porque a un alumno adulto le parece mucho más difícil los listenings, los audios. Yo que siempre hago mis observaciones e investigaciones con mis propios alumnos, y tú le preguntas, ¿no? What do you think is the most difficult, ¿no? thing in English? Y creo que hasta ahorita el 99% te va a decir listening. Y sobre todo son mayores. Consideran el listening como lo más difícil, lo más complicado. ¿No? Y no solo en inglés, sino en cualquier otro idioma. En mi caso, yo que también aprendí francés y portugués, me costaban los audios, ¿no? Porque claro, yo nunca, de chiquita, nunca escuchaba francés, portugués, y lo aprendí ya adulta, y me costaba, ¿no? Me costaba. Entonces, el listening en cualquier otro idioma, si lo comienzas a aprender adulto, te cuesta, ¿no? Porque no tuviste este input desde más pequeño, ¿no? Entonces, les decía yo, ¿no? ¿Será que entonces si el starting point son mientras más pequeños, habrá o existirá etapa donde uno ya no es posible, ¿no? Uy, que ya en la adultez ya bien difícil, ¿no? Yo les cuento que en un momento yo tuve alumnos, estudiantes, el mayor que me acuerdo, porque he tenido por ahí señores entre 60 años, 50, que todavía están jóvenes, pero me acuerdo de un alumno, un señor que tenía 80 años, 80, 82 años, que iba a sus clases porque quería aprender inglés, imagínense, ¿no? Y entonces, porque claro, no, esto de la plasticidad cerebral, que lo vamos a ahondar sobre ese tema en las siguientes sesiones, pero les permitía a ellos aprender. Entonces, por eso, de hecho, no va a ser nunca tarde, pero como les decía, son otros factores que van a entrar a tallar, ¿no? Y este tema de la pronunciación, por ejemplo, el que tengan que, ¿no? Los diferentes fonemas o el listening, eso va a ser diferente. Perdón, me lo llevo por ahí en el chat. Define difficult, especially British English. Sí, definitely British is completely different from American, not even used as much as the American accent, ¿no? Sí, y tienen, si hablamos de input, el que más generalmente uno anda asociado de propias películas y demás es el americano. Suele, claro, sí. Pero no por eso el inglés británico sí, a veces uno, o de repente siempre aprendió americano y ahora se mete con inglés británico, quiere aprender, ¿no? Sí, les cuesta un poquito. Porque además no solo es pronunciación, también hay diferencias dentro del vocabulario, la gramática, ¿no es cierto? Sí, recuerdo que en la década de los 90 el listening ni se consideraba como parte de la enseñanza, sí, solo gramática. Exacto, eso pasa mucho, ¿no? Pasa mucho, que nos centramos mucho, que we have to learn present perfect. What about listening? What about speaking? What about pronunciation? Y eso lo notabas de pronto cuando te tocaban alumnos, o en algún momento y había esto que se le llama fossilization of errors. ¿Se han escuchado sobre el fossilization of errors? Entonces, porque nunca nadie, ningún profesor, etcétera, lo corrigió de pronto en la pronunciación de alguna palabra, y no sé, avanzan, y toda su vida se quedaron
pronunciando mal esa palabra, porque no había como que mucho énfasis en, ¿no? Y creemos, o sea, veía de pronto antes era que, no hay que hacer, you have to know present perfect, past simple, present continuous, conditionals, report speech, y el otro quedaba como que no. Y esto, a decir verdad, me acuerdo que lo toqué, acá de pronto sería extendernos mucho más, pero ese tema que menciona, lo toqué cuando hice unas charlas, unos talleres para docentes de inglés, pero enfocados en educación inicial. Y me acuerdo que les mostré unas investigaciones y yo hablaba con estos docentes, y la pregunta es esta, por ejemplo, si hablamos de un jardín infantil, ¿ok? Aquí, al menos en Perú, ¿quién enseña inglés? Si es que se enseña en un jardín infantil, en la educación preescolar, ¿quién enseña inglés? ¿Es una Miss que estudió educación inicial y por ahí aprendió el inglés? ¿O son profesores de inglés que se dedican a enseñar a niños? Por ejemplo, eso es una gran, ¿cómo decirlo? Una problemática que existe y que en algunas investigaciones en el 2017, que además British Council hizo a los estudios aquí en colegios de educación inicial, se encontraba ello. ¿Quién debería ser el más adecuado que enseñe inglés, por ejemplo, en los primeros años de vida, que es en la educación preescolar? Porque, ahora, a ver, nosotros podamos ser profesores de inglés, súper top con las metodologías, recursos, pero ¿sabemos cómo enseñarle a los niños pequeños? No es lo mismo que enseñar a adultos. Yo puedo ser formada en educación inicial, tengo todas las metodologías y estrategias, conozco sobre el desarrollo de los niños, pero mi inglés lo aprendí como un estudiante más o para dedicarme a enseñar inglés. Y eso también, después eso va a generar ciertos problemas, porque ¿quién va a ser el más afectado? Los pequeños generalmente, ¿no? Y por ahí me preguntan cuál sería lo ideal. Bueno, lo ideal es tener la formación en ambos, ¿no? O sea, yo puedo ser un profesor de idiomas, pero si además conozco sobre el neurodesarrollo infantil, conozco los procesos psicológicos de un menor y además me gusta enseñar a los pequeños, es la combinación perfecta. Pero cuando no es así, he ahí los problemas, ¿no? Entonces, en estas investigaciones que encontró British Council, por ejemplo, se daban cuenta que entraban a observar una clase de inglés en un jardín inicial, una educación inicial, y los libros que utilizaban, las profesoras, las estrategias que utilizaban, no iban acorde a la enseñanza, al desarrollo infantil. Otros profesores que utilizaban el español, o sea, eran casi inglés, pero utilizaban español. Otros que habían problemas de pronunciación del profesor o la profesora, y que evidentemente eso repercute en el aprendizaje del niño. Sin ir muy lejos, ahorita me han hecho acordar, me acuerdo que yo lo mencioné en una de mis primeras charlas, 2020, así yo creo que en la misma pandemia o 2021, que no sé si te acuerdan, al menos aquí en Perú, que un canal de televisión sacaba como que 5 minutos para aprender o 2 minutos para aprender, algo así, y eran sobre diferentes temas, ¿no? Entonces los chicos ahí veían, te enseñaban un tema, pues no sé, matemática, etcétera, y había de inglés. Yo me acuerdo que lo vi, y salía una Miss, ¿no? Enseñando sobre el inglés, y creo que ese tema era de family members, una cosa así, en televisión nacional. Y uno escuchaba, y decía, Dios, no. Pronunciación incorrecta, las preguntas estaban mal hechas, encima los subtítulos, bueno, ahí sí puede no ser responsabilidad del profesor, pero uno, bueno, si vas a tú salir a televisión nacional, mínimo corriges, pero bueno, de repente la responsable fue otra persona, los subtítulos que ponían abajo estaban mal escritos. Y entonces, si se supone que está saliendo a enseñarles inglés en televisión nacional a los pequeños, mínimo, ¿no? O sea, no porque seas una... Es más, creo que esta profesora era justamente profesora inicial, pero, y ahí entraba la disyuntiva, verdaderamente estaba preparada para enseñar inglés a esa edad, ¿no? Entonces me acuerdo que yo lo vi, fue todo un tema en redes sociales, no sé si alguno se dio cuenta o supo de eso, y casi los primeros meses de pandemia era como que, ¿no? O sea, los docentes de inglés, uno decía, por Dios, ¿cómo se permite ese tipo de cosas? ¿No es cierto? Entonces... pero era una demostración de lo que sucede en la vida real, o sea, en las escuelas, básicamente en las escuelas. Entonces, ahí ya nos iríamos a nivel políticas públicas, ¿no? O sea, ¿por qué el ministerio no regula ello, ¿no? Porque si vamos a enseñar inglés desde edades tempranas, ¿quién lo va a enseñar? ¿O cómo, por qué no vamos a capacitar
a los docentes, ¿no? Tanto de pronto en el idioma o en desarrollo infantil, que no es lo mismo, pero la idea es tener los conocimientos de ambos, de aplicarlos a ambos, ¿no? Pero es una de las cosas que pues suceden, que es parte de nuestra realidad, además, ¿no? Pero como digo, y eso lleva pues a afectar únicamente pues, a ese estudiante. Bien, los skills, competencias lingüísticas, cuando nos conocemos el speaking, el writing, listening, reading, si hablamos a nivel general, a edades más tempranas, ¿cuáles son esas dos primeras competencias lingüísticas que se van desarrollando? O la que podríamos decir que se adquieren, no, acuérdense cuando lo vimos al inicio, adquisición versus aprendizaje, no es que una existe y la otra no, generalmente se dan ambas. Si estas 4 skills brutos, ¿cuáles se dan por adquisición? ¿Cuáles serán las que se den por adquisición? Speaking, writing, listening, read. Chat. Speaking and listening, exacto. Entonces, esas se van a dar de una manera normal, natural, de una manera subconsciente, ¿no es cierto? De la misma manera que se da en la lengua materna. Como yo también le digo a mis alumnos a medida que van avanzando en niveles o son más grandes, ¿no? A ver, realmente nosotros no estudiamos para hablar. Yo les digo, you don't study for speaking, you don't study listening, you study grammar, yes, you study vocabulary, but speaking, listening, eso no se estudia, ¿cierto? No se estudia. Yo me compro un libro de gramática y ya estudio la gramática. Estudio las frases que voy a utilizar en writing, ¿verdad? Pero en caso de speaking, listening, lo que tenemos que hacer es practice. Practice, exacto. First listening, then speaking. Claro, como les decía, lo primero que se desarrolla en el humano es esta capacidad auditiva, para después llegar al hablar. Primero es la comprensión oral y después será la expresión oral. Se da en la lengua materna. Los niños, los pequeñitos, primero entienden lo que le dice mamá, papá, ¿no? Su docente, y ya después comienzan a hablar, ¿no? Después se expresan. Lo mismo aquí. Entonces, por eso el speaking listening requiere, ¿no? de un input, de un entorno. Me acuerdo yo que lo hablen, que participen, que cometan 1000 errores, porque esa parte de la adquisición. Para luego ya pasar más que nada al aprendizaje, que viene el reading and writing, que además va ligado con la edad, como decía, ¿no? Por ejemplo, los niños de preescolar, si yo enseño inglés a un preescolar, no voy a pretender que los niños lean un texto en inglés, que todavía no leen, ¿cierto? Entonces, por eso las clases deben ser a esa edad, ¿no? Basadas en que los recursos que se utilizan inicial, ¿no? Músicas, canciones, dinámicas, y ahí entra el taller del TPR, el Total Physical Response, es una de las de los approaches que se usan a esa edad, ¿cierto? Pero lo otro no debería darse, pero o sea, es justo lo que se encuentra en estas investigaciones que se hicieron aquí en Perú, ¿no? With Children TPR Method, ajá, exacto, TPR. Sí. Bueno, y ya para casi ir terminando, acá solamente yo les pongo unas imágenes referenciales, porque estamos hablando justamente de cómo las neurociencias se aplican al aprendizaje de un segundo idioma. Y estas dos áreas del cerebro que están involucradas justamente en la comunicación, en el lenguaje, son las famosas áreas de Broca y de Wernicke. No sé si han escuchado sobre estas áreas. Por ejemplo, cuando existe una lesión, ¿no?, en las áreas del cerebro, impacta justamente en el habla, ¿no? Sin ir muy lejos, lo que ocurrió creo que este año, o inicios de año o el año pasado, con ese famoso actor de Hollywood, Bruce Willis. ¿Qué pasó con Bruce Willis? Que se suena, fue noticia mundial, que ya no va a poder actuar porque comenzó a perder el habla, ¿no es cierto? Que es lo que se le llama en los problemas o trastornos del habla, afasia. ¿No? Me acuerdo que salía mucho, ¿qué es la afasia? Y la gente explicaba, ¿no? A propósito, lo sucedido con el actor Bruce Willis, afasia. La afasia es justamente un trastorno a una de esas áreas del cerebro. No se dijo en su momento, no sabemos si Bruce Willis, este actor, tiene, por ejemplo, una afasia de Broca, una afasia de Wernicke, o puede ser incluso mixta, que son ambas áreas cerebrales dañadas. Entonces es donde van perdiendo el habla, van perdiendo la comprensión, van perdiendo la capacidad auditiva, dependiendo de la afectación. Entonces vean qué tan importantes son estas áreas del cerebro. ¿No? Básicamente es
esa oficina principal donde entra a tallar la comunicación en general, ¿no? No son las únicas, no son las únicas, porque cuando se da la comunicación, sea oral, sea escrita, etcétera, son varias de las áreas cerebrales que se conectan, que se interconectan y que se activan al momento de leer, por ejemplo, de escucharlo en inglés o en otro idioma, de hablarlo y demás, ¿no? Entonces son estas sus áreas principales, pero que Wernicke, y que justamente van de la mano del desarrollo de la madurez cerebral, porque cuando comienzan a desarrollarse, a madurar, tienen una edad, ¿no? Por eso la importancia de que esto, cuando empiezan los primeros años de vida, y es donde se espera que los niños hablen. Pasado ese tiempo, algo está pasando, ¿verdad? ¿No? Y uno comienza a decir, no, acá, bueno, necesito terapias, etc. Cuando hablamos de desarrollo de nivel cerebral, que básicamente lo que dirige todo, nuestro nivel cognitivo, emocional, nivel motor, etc., el tiempo es trascendental, es vital. A veces yo mucho, no reniego, pero sí un poco como que, ¿no?, paro alzando la voz, porque además el mundo de la maternidad o la paternidad en la crianza, y también se replica en el mundo de la educación, suele romantizarse mucho esto de que cada niño tiene su tiempo. ¿No? Cada niño tiene su tiempo. Ok, sí, en efecto, porque al hablar también de cerebros hablamos de periodos por algo. No es una edad exacta, no es un momento exacto. No cumplí 3 años y ya, no. Por eso se habla de periodos. Pero tampoco debemos llegar al extremo de romantizar esto de que cada uno tiene su tiempo, porque el tiempo es vital. Si algo pasó de su etapa, de este periodo crítico, de esa ventana de oportunidad, va a ser muy difícil que se logre de nuevo. Por ejemplo, si hablamos de aprendizaje, va a ser muy difícil. O sea, un niño que tiene ya 3 años y medio y no habla, ¿qué pasó? ¿Por qué no se tuvo una intervención temprana? ¿No? A aprender a hablar, sí, probablemente va a aprender a hablar, pero ¿a costa de qué? De mucho más tiempo, de terapias, de visitar a especialistas, ¿no?, de acompañamiento. ¿Esto se podrá dar en todos los contextos? Probablemente no. ¿No? Lo mismo que ahora pasó a raíz de esta pandemia, ¿no? El nivel de lectura en general, yo ojo que las estadísticas, ¿no?, él está en el Banco Mundial, están ahí, incluso en Perú, con todos los exámenes que le hacen a los chicos ahora que volvieron al colegio, arrojan, por ejemplo, un gran retraso en comprensión lectora, ¿no? Imagínense a los niños que han entrado este año a tercero de primaria, 8 años de edad, y hay niños que no leen. Y esto yo lo sé además porque por mi blog, familias que me han contado, docentes que están en su aula y tienen niños dentro de su aula, un par o 3, que no leen y tienen 8 años, o tienen 7 años. Claro, porque los 2 primeros años, cuando tenían 5, cuando tenían 6, que es el inicio de la lectoescritura, ¿qué pasó? No tuvieron colegios. Se conectaron, si tuvieron la suerte, en un Zoom. Pero para la lectoescritura no se hace de manera virtual. Entonces, ya con ese retraso, llegaron a la presencialidad y hoy abordar eso va a ser muy difícil, si no acaso de pronto irreversible. Y esto de manera general. Ahora traslademos eso al aprendizaje del lenguaje, de un segundo idioma. Nosotros como profesores de inglés, que además tenemos que enseñar reading en un segundo idioma, ¿qué hacemos con los chicos que ya manejan, ya tienen un retraso en su propia lengua materna? ¿Cómo lo manejamos en una segunda lengua? Porque se habla a nivel general siempre enfocándonos en la lengua materna, pero ¿qué pasa con los que están aprendiendo inglés? Nosotros que estamos enseñando inglés, y ya vienen ellos con ese retraso o esas dificultades, en este caso por producto de pandemia, ¿no? Claro, muy aparte de, por ahí lo ponen en el chat, problemas de aprendizaje, de trastornos y demás, exacto. Por eso están los especialistas, así como menciona Wilfredo, los terapeutas del lenguaje, los logopedas, los psicopedagogos. Yo soy neuroeducadora y yo soy psicopedagoga, entonces desde la psicopedagogía nosotros realizamos intervenciones psicoeducativas, pero justamente ese tipo de problemas y trastornos. Claro que nunca nadie iba a estar preparado con todo lo que iba a impactar la pandemia y no todos lo vieron, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, hablamos del área de Broca y de Wernicke, que les decía que son las áreas que permiten la comunicación y que es justamente el aprender a hablar. Entonces, otro punto fue, ok, retorno a la presencialidad. Pero ¿cómo fue este retorno a la presencialidad? Al menos aquí en Perú, no sé si hay docentes de otros países, si hay de otros países, por favor, coméntenlo en el chat.
Al menos aquí en nuestro país, ¿qué sucedió? Ok, todos vuelven, pero todos con la cara tapada, media cara tapada, alumnos docentes, ¿no es cierto? Desde el punto de la neuroeducación, eso era una gran afectación y un gran obstáculo. Porque ahora, hablando de toda edad, ojo, ya vamos a hablar ahora como enseñanza en inglés, nosotros, okay. Tenemos que enseñar inglés. Necesito que el alumno me vea a mí gesticular, pronunciar. Si yo estoy con la cara cubierta, ¿cómo logro que el otro, ¿no?, individuo, en este caso los estudiantes, visualicen y puedan imitar los sonidos, ¿no? Y porque además, lo que nos dice las neurociencias es que se aprende justamente gracias a las neuronas espejo. ¿Han escuchado sobre las neuronas espejo? Que son estas neuronas maravillosas que entran en funcionamiento, se activan para, bajo lo que visualice o escuche, ¿no?, imite esa acción. Entonces, cuando yo enseño pronunciación, por ejemplo, ¿no?, la típica, los problemas de pronunciar el número 3 y árbol, ¿no?, el tree o el three. Yo necesito, ¿cómo enseño esto? Tree, necesito mostrar, ¿cierto?, mi aparato fonoarticulador. Entonces, al tener la cara cubierta, ¿cómo podemos, o podíamos, ya eso cambió, pero cómo podíamos nosotros enseñar, por ejemplo, eso, y tener la diferenciación de los fonemas? Al tener nosotros el rostro tapado, lo que estábamos logrando es que se obstaculicen las señales de las neuronas espejo. Entonces, al haber esta obstaculización para las neuronas, lo que llegaba a las áreas de Broca y Wernicke iban a estar bloqueados, obstaculizados, y lo que iba a generar después problemas en de diferenciación de fonemas, pronunciación, y si eran pequeñitos, esto implica en la lectoescritura, porque ustedes saben, o sea, no sé, ¿se acuerdan? Y si no, se los comento, para, por ejemplo, la lectoescritura, si nos enfocamos en esa edad, para que un niño aprenda a leer y escribir, antes debió desarrollar la conciencia fonológica. Si la conciencia fonológica no se desarrolló, la lectoescritura va a tener muchos problemas. ¿Cómo desarrollo la conciencia fonológica? Una de las cosas es hablando, conversando, enseñando los sonidos, imitación, neuronas espejos activadas y demás. Entonces, al tener eso obstaculizado, es una cadena, problema, problema, problema tras problema, problema tras problema. Y lo mismo en la enseñanza de un idioma, ¿no? Entonces yo me acuerdo que eso, yo cuando vuelve, y ahí sí yo también la lucha a nivel personal, era como que yo hablaba desde esa base, a nivel neuroeducacional, es un obstáculo, estás impidiendo muchas herramientas a nivel aprendizaje que además el cerebro necesita esa señalización, necesita ver, ¿no es cierto? Entonces, imagínense cómo una mascarilla yo podía enseñar el free o el tree. Si ya en la virtualidad es un poco complicado, ¿no? Hacer algo, me acerque la cámara, ¿no? O que le ponga un video de alguien moviendo la boca, pero lo ideal es que lo haga su docente, ¿verdad? Entonces, entonces evidentemente iba a impactar, y ya impactó, ¿no? De hecho, lo estamos viendo probablemente hoy en nuestras aulas, y lo vamos a seguir viendo a medida que ellos vayan creciendo y se vean las diferentes dificultades, ¿no? Porque todo tiene una razón de ser y se explica en los estudios del cerebro, neuronas, visualización, imitación, etc. Esta es otra imagen referencial de lo que sucede justamente en un cerebro monolingüe, en el caso de un multilingüe o plurilingüe, ¿no es cierto? La cantidad de conexiones neuronales que se da en todos nosotros ya se da, porque ya manejamos 2 idiomas o de repente más. Entonces, diferentes sinapsis, ¿no? Acá les otra imagen también totalmente referencial para ustedes, para que explica las diferentes áreas que entran a tallar, como yo les decía, en la comunicación, ¿no? Acá está el área de Broca, que es el speech center, va generalmente con el habla, con la expresión oral. Y acá está Wernicke, que es receptive speech, más que nada la comprensión. Por eso es otra, van trabajando. Pero estas no funcionan si, por ejemplo, el auditory association, auditory cortex, visual cortex, sensory association, lo sensorial, lo motor, también es parte del circuito de redes cerebrales que van ligadas a la comunicación. No solamente es el hablar, el escuchar, las áreas del habla y las áreas del escucha, no, también entran a tallar las áreas, como ven ahí, motoras, sensoriales, ¿no? Lo visual,
Por eso es importante, lo visual. Obstaculizo mi cara. Los chicos obstaculizo, ahí ya estamos obstaculizando las redes neuronales necesarias para ello. Pues todo tiene acá, razón de ser, es aquí, en el cerebro. Miren, por ejemplo, otras imágenes de resonancia magnéticas a cerebros en la parte de arriba. Es de una persona que tiene el español como su lengua nativa, su lengua materna, su L1, L2, se suele llamar en el campo de la psicolingüística o la lingüística. Y abajo tienen el cerebro de una persona que tiene el inglés como segunda lengua. Bien. Y acá ustedes ven las áreas que están activadas. Mira, more activity in English. Más áreas cerebrales se van activando al tener, al haber aprendido un segundo idioma, ¿no? Se encuentran las neuroimágenes. Hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Ese es otro estudio, no necesariamente el inglés, me parece que esto es de inglés con japonés, no lo recuerdo, o sea, tengo ahí la investigación. Voy a poner acá las referencias, los pongo a la hora de subírselos en el Classroom. Y miren, ¿no? Los Connectivity Hubs, de acuerdo a cómo va el nivel de aprendizaje. En este caso es de un Successful Learner, ya es alguien que va pronto a nivel mucho mayor, más avanzado, en todas las conexiones que se dan. En este caso es el Less Successful Learner, que está todavía en este proceso, ¿no? Perdón, de aprendizaje, ¿no? Que está en este proceso de aprendizaje. Y el último es un cerebro de un non-learner. No está aprendiendo otro idioma. No está aprendiendo otro idioma. Entonces, habrá menos conexiones a nivel neuronal, ¿no? Entonces, esto es en general, no es solamente inglés, eso habla de un segundo idioma. ¿Bien? Y ya, para un poco ir a los beneficios que ustedes también, bueno, nosotros lo sabemos, ¿no? Por lo que hemos aprendido, pero es importante también que los chicos, los estudiantes que tengan, sobre todo jovencitos, adultos, ¿no? Todos los beneficios que nos habla aprender un segundo idioma, desde el incremento de la materia gris a nivel morfológico del cerebro, reduce el riesgo de Alzheimer. No sé si habían escuchado esto. Es muy importante, porque eso va, como el cerebro está en actividad, se generan mayores conexiones neuronales, se activan más áreas cerebrales, está haciendo que el cerebro trabaje más y se genere un término que se conoce en neurociencias como la reserva cognitiva. ¿Ya? Entonces, si es un cerebro que desde muy pequeño, joven, ya tiene bastantes años aprendiendo el idioma y utilizándolo, genera esa reserva cognitiva. Y cuando ese cerebro llegue a la adultez mayor, ¿no? Y ya comienza a envejecer, lo que hace el cerebro es utilizar esa reserva cognitiva. Si esta existe, lo que hace es justamente poder atrasar lo mayor posible los síntomas, y más aún si es un cerebro que tiene de pronto condiciones genéticas para padecer Alzheimer. Entonces, lo que hace esta reserva cognitiva es ayudar a ese cerebro a que retrase lo más posible la aparición de un Alzheimer. Es más, incluso hay investigaciones de que hay idiomas que funcionan mejores que otros. Esto lo aprendí en mi clase de psicolingüística, nunca me voy a olvidar, con una neuropsicóloga, una neuropsiquiatra, muy interesante. Mejora la capacidad de escucha, mejora la memoria, ¿no? Para aprender inglés o un segundo idioma es necesaria la memoria, clave. ¿Cómo aprendemos los irregular verbs? Irregular verbs is just memory. We have to learn them by heart. There is no other way to learn them, just by heart. ¿No es cierto? Entonces la memoria entra a tallar ahí también. Favorece la atención, nos ayuda a una activación cognitiva y además nos ayuda a un mejor dominio de nuestra propia lengua materna, ¿cierto? Nos ayuda a comprender nuestra propia lengua. Y ya, esta es la última diapositiva para alcanzar en el tiempo y no extendernos y compartirles el link de asistencia. Siempre considerar, ¿no? Esta mala interpretación, como decía, del cuanto antes mejor. Esto es lo que yo les mencionaba sobre estas investigaciones que se hizo en Perú, en la educación preescolar de algunos colegios. Fueron 7 colegios, si mal no recuerdo, 7 jardines, en donde, claro, está bien, mientras más jóvenes mejor, mientras están más chiquitos mejor, pero respetando su neurodesarrollo. Yo no le voy a enseñar a escribir y leer en inglés cuando todavía es un preescolar.
Es importante la calidad de la interacción en inglés para la adquisición de una lengua. La calidad. Ustedes por ahí mencionaron la música, claro. Sí, pero ¿qué música? ¿Qué letra? ¿No? Si de por sí ya en materia de letras de canciones, en los lyrics, se permite ciertos errores gramaticales, ¿no es cierto? Si además nos vamos a música que en verdad no va a ayudar, no es una buena calidad, entonces, ¿no? El aprender va muy ligado al tipo de música. Si utilizamos música o canciones en nuestra clase, que es clave, saber ¿no? escoger lo adecuado. En mi caso, yo aprendí el inglés británico, y además enseño el inglés británico, entonces es básico empezar con bandas, con cantantes de música que van de menos a más, ¿no? Entonces, eso es importante. Enfoque sobre la enseñanza de lenguas que respeten al niño y su forma de aprender. Uy, si tocamos temas de trastornos de aprendizaje, imagínense, ¿cómo haríamos, por ejemplo, si nos toca enseñar inglés, tenemos a un alumnito con dislexia? Eso es otro challenge, ¿no es cierto? ¿Estamos preparados para ello? ¿Cómo lo abordamos? ¿Cómo saber que no es un niño que no le entra, que no entiende, que para reprobando porque no quiere aprender? Y si es un niño disléxico, imagínense, ¿no? Y bueno, el tiempo requerido para la implementación exitosa de una política de enseñanza temprana en lengua, es lo que les digo. Ya, por supuesto, a nivel políticas públicas, ya pues eso nos toca a las autoridades, al ministerio, ¿no? Un poco lo que comentábamos al inicio sobre la enseñanza en la edad preescolar, por ejemplo, o en la primaria y en la secundaria. Eso también pasa si necesitamos nosotros como docentes tener una correcta pronunciación, por ejemplo, y puede pasar que no la tenemos, entonces yo le voy a enseñar a mis alumnos una mala pronunciación. ¿Cuántos docentes estamos certificados a cierto nivel, lo que estipula Cambridge? ¿No? Existe la certificación de los profesores, como política pública se exige que los profesores de inglés estemos certificados de acuerdo al nivel que estemos enseñando, sí, no, no, sí. Entonces, todo eso evidentemente entra hasta allá. Me gusta terminar siempre con un quote: you can never understand one language until you understand at least two. ¿No? O sea, que favorecen el aprendizaje en el primer idioma. Agradecerles por estar el día de hoy. Los espero, por favor, la próxima semana en el tema de periodos críticos. Permítanme un segundo, por favor, para brindarles el link de asistencia. No se vayan, no se vayan. Voy a tener